Y continuamos con la lección 23. Así, el amor divino se manifiesta eliminando seres, grupos o lugares de su planeta en los cuales se han acumulado vibraciones negativas, para evitar que esas fuerzas negativas perjudiquen al resto de la humanidad y para evitar también que esos espíritus encarnados continúen dañándose a sí mismos con una vida humana en constante transgresión a las leyes divinas. Esos espíritus, retornando al espacio, podrán reconocer sus errores, lo cual dará lugar al arrepentimiento y al deseo de encarnar nuevamente para pagar sus deudas con la ley y vivir de acuerdo con ella. Ningún daño que ustedes realicen con su mente, sus sentimientos, sus deseos o sus actos puede quedar impune. Las leyes lo recogen, así como recogen hasta el más mínimo de sus pensamientos, sus sentimientos o sus actos, puros y buenos. Y la ley se los devolverá en esta presente encarnación o en encarnaciones futuras. Por lo tanto, entiendan que absolutamente nada de lo que ocurra a un ser encarnado, a un grupo, a un lugar o país de su planeta puede ser castigo ni accidente, y menos aún obra de la ira divina. Todo es y será siempre reflejo y acción de las leyes divinas, respuesta a lo realizado antes o ahora por esos seres, o necesidad de purificación para su humanidad y para su mundo. La vida de grupos humanos en lugares determinados, proyectando durante milenios sobre ese lugar vibraciones intensamente negativas, conforma focos de irradiación negativa que luego inciden sobre los grupos humanos que deben poblar esos lugares en épocas futuras. Por lo tanto, cuando algún punto de su planeta se ha saturado excesivamente de vibraciones negativas, o algún ser o grupo de su humanidad ha agotado las posibilidades de reaccionar, ese ser, esos grupos o esos lugares deben ser destruidos para evitar males mayores a la humanidad. Ser destruido no significa dejar de ser. Lo que Dios ha creado tiene la inmortalidad del Padre. Todo lo que de Dios ha brotado es esencia, vibración de Dios mismo, y por lo tanto, como Dios, es indestructible. La destrucción es siempre aparente, es solo un cambio de forma, un cambio de apariencia, un cambio de lugar, pero nunca destrucción real. La destrucción solo puede existir en el aspecto de forma, pero esa forma desaparece solo para sus sentidos físicos, porque en realidad solo se opera un cambio de forma y de lugar. Cuando el hombre logra enfocar el sentido de su vida dentro de este concepto de la indestructibilidad, cuando adapte sus conceptos humanos a la realidad de la divinidad de todo lo que existe, cambiará por completo sus conceptos sobre lo que llama muerte y lo que llama destrucción. El momento ha llegado de que la humanidad haga el balance de sus actos. Los hombres han vivido por milenios y milenios debiendo constantemente a la ley, y ahora el saldo es tremendamente negativo. Los tiempos han llegado y la humanidad deberá responder por todos esos milenios de vida en transgresión a la ley. La humanidad deberá responder ante esa ley que tantas y tantas veces olvidara. La ley que rige la vida es ley divina, ley cuya esencia es amor. El amor puede adoptar muy diversos aspectos, de acuerdo con el momento y la forma en que debe manifestarse.
Por miles y miles de años, la humanidad recibió el amor condescendiente, el amor tolerante. Ahora ha llegado el momento en que el amor no podrá ser ya tolerante, sino que deberá ser amor justiciero. La acción de la ley amor enfocada hacia la justicia ineludible significaría para su humanidad hechos de apariencia sumamente dolorosa. La ley debe cumplirse y llegado el momento, nada ni nadie podrá eludir el cumplimiento de la ley. Por eso, el Cristo, canal del amor divino para su mundo, a través de espíritus misioneros encarnados, está enviando a los hombres fuerzas, energía, vibraciones y enseñanzas para ayudarles a purificar la vibración de su mente y de su alma y armonizarse con la ley del amor universal. El amor divino jamás castiga. El castigo no existe. Todo lo que puedan recibir de doloroso, así como toda situación que les obligue al esfuerzo, es no castigo, sino, por el contrario, manifestación del amor de Dios, que les da así oportunidad de pagar sus deudas espirituales y de capacitarles, mediante su esfuerzo, para tomar el camino de la verdad y poder luego vivir en planos más sutiles, libres de esos dolores y con menos obstáculos en el camino de su progreso espiritual. Mis queridos, y a continuación el cuestionario de esta lección. La primera pregunta nos dice, ¿cómo podemos definir la energía divina? Pregunta 2. ¿Debemos tomar como definitivos los conceptos o conocimientos que se nos dan en la enseñanza espiritual? ¿Por qué? ¿Amor divino es sentimiento? ¿Qué es? Pregunta 4. ¿Existe el mal? ¿Por qué? Pregunta 5. ¿Vivir en un mundo con clima negativo constituye un perjuicio o un beneficio para los seres que deben hacerlo? ¿Por qué? Pregunta 6. ¿Cómo debemos considerar los desastres y las desgracias? Pregunta 7. ¿Por qué el amor divino se manifiesta en determinados casos eliminando seres, grupos o lugares de nuestro planeta? Pregunta 8. ¿Ser destruido significa dejar de ser? ¿Por qué? ¿Qué ocurre en realidad? Y finalmente, pregunta 9. ¿Podemos conciliar el amor divino con el castigo? ¿Por qué? Mis queridos, y hasta aquí la lección 23 con su cuestionario. Gracias una vez más por acompañarme y nos vemos muy pronto para traer la siguiente lección. Gracias por estar ahí. Hasta siempre.